Bienvenidos a Ver Gran Canaria Televisión. En esta ocasión tenemos la visita a nuestro plató, en este caso un plató que une ambos lados del Atlántico, de don José Lara. Es uno de los líderes del movimiento de reunificación de Puerto Rico con España, un movimiento que está cada día más fuerte en nuestra isla querida de Puerto Rico, en nuestras islas queridas de Puerto Rico, y que está empezando a ser, pues bueno, pues un movimiento muy interesante y muy importante, y por eso hemos querido tener la presencia de don José en nuestro programa esta tarde, en esta tarde en Canarias y este mediodía en Puerto Rico, en San Juan de Puerto Rico, desde donde nos atiende don José, que ya está aquí en este plató virtual de Ver Gran Canaria Televisión. Don José, muy buenas tardes, muy buenos mediodías, supongo, ¿no? Buenas tardes, de aquí son las 14, son las 2 de la tarde, Son acá las en 2 de la Puerto tarde. Rico. Bueno, don Sí. José, cuéntenos... Perdón. Un fuerte, un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos canarios del otro lado del Atlántico, la tierra española que más cerca nos queda a los puertorriqueños, Canarias, nuestra isla hermana. Don José, cuéntanos un poquito en qué consiste el movimiento de reunificación, cuáles son, digamos, sus bases y en qué estado se encuentra un poco pues, el movimiento que, por lo que uno puede ir indagando, cada día es más fuerte y empieza a ser, empieza a tener unos tintes importantes, ¿no? Muy bien. El movimiento de reunificación de Puerto Rico con España, nuestra asociación, que es esto que está aquí detrás, el logo, adelante, reunificacionistas, con la bandera española de este lado y la bandera autonómica que nos dio España en 1897, con el escudo original 11, son los símbolos de nuestra asociación. Los puertorriqueños siempre hemos tenido en nuestro corazón, desde que nos separaron a la fuerza en 1898, querer regresar con nuestra madre patria, con nuestra familia, con nuestros hermanos. Y por razones obvias, todas las cosas que pasaron en el siglo XX, pues esto es algo que solamente quedó ahí en el corazón. Y ha sido precisamente desde principios del siglo XXI que una serie de movimientos se han ido organizando para esto. El nuestro comenzó en el 2017, aquí en Puerto Rico, y lo que buscamos es corregir una serie de errores. Primero, acabar con el secuestro que Estados Unidos hizo de Puerto Rico, que no estaba incluido en la guerra hispano-estadounidense, una guerra que era con España por Cuba y por otras posesiones, pero ellos querían agarrarnos a la brava y lo lograron. Queríamos corregir eso, queríamos corregir el ilegal Tratado de París de diciembre de 1898, en el cual España se vio forzada a ceder Puerto Rico a Estados Unidos y también desarrollar esta isla con tantas potencialidades que tiene en todos los renglones, en la economía, en todo lo demás. Y nosotros creemos y estamos convencidos de que nuestro futuro es regresar con nuestra familia, con nuestra madre patria, y esto es un reencuentro no solamente cultural, de sangre, de idioma, de historia, es un encuentro también de conveniencia tanto para toda España como para Puerto Rico. Eso es lo que queremos los reunificacionistas, hacer justicia. Porque ciertamente a nivel histórico los puertorriqueños en ningún momento quisieron una separación, ¿no?, de España. Fue digamos Es correcto. en este caso una invasión sobrevenida. Ciertamente la población puertorriqueña se vio sorprendida y de alguna manera forzada, ¿no?, a abandonar una situación que en aquellos momentos ustedes pues, consideraban que estaban en su ámbito natural de desarrollo, ¿no? Es correcto, Puerto Rico iba progresando muchísimo en la agricultura y en muchas cosas más. 400 años tenía la presencia española en Puerto Rico y desde 1600 y pico ya los estadounidenses, antes de independizarse de Inglaterra, querían agarrar todo el continente, querían comenzar por las islas del Caribe. Eran intereses expansionistas, imperiales y también económicos.
Entonces, con todo el lío que hubo, España debilitada por las guerras napoleónicas y lo que vino detrás, y convenciendo a los sudamericanos de que era mejor que se independizaran, al notar que Puerto Rico no quería de ninguna manera incluirse en ese grupo, sino que estaba feliz y muy leal y muy fiel a la madre patria. Entonces trataron de comprársela a los españoles. En un par de ocasiones ofrecieron dinero en 1834, y al ver que aquello no funcionaba, decidieron entonces tomarla por la fuerza. Nosotros no teníamos nada que ver, no estábamos preparados para lo que hubo, pero en realidad aquí en Puerto Rico los norteamericanos, los estadounidenses perdieron la guerra. Ellos la ganaron en Europa con el tratado y todo lo demás allá, y obligaron a España a que nos cediera, pero aquí en Puerto Rico los recibimos no con los brazos abiertos, como dicen algunos por ahí, sino a tiro limpio y a cañonazo, porque aquí no los queríamos. Eran invasores, igual que lo habían hecho sus antepasados los ingleses, que 3 veces trataron de conquistarnos y 3 veces los tuvimos que repeler. Pero sí, eso es lo que ha ocurrido. Culturalmente no nos han separado de España, seguimos hablando español, seguimos siendo puertorriqueños, porque ser puertorriqueño es otra forma de ser español, como lo es ser canario, es otra forma de ser español, y eso es lo que ocurre con nosotros. Y eso es lo que queremos remediar, eso es lo que queremos corregir. Puertorriqueño siente, padece, canta, llora, come, bebe, baila, como español. Y de eso sí saben ustedes los canarios, nuestros hermanos del alma, porque más parecidos no podemos ser. Sí, bueno, a mí de hecho me ha contado un pajarito, don José, que usted es fan de Tenderete, del programa Canario Tenderete histórico de Televisión Española, y además que Tenderete también realizó algunos programas en Puerto Rico, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo fue ese reencuentro con de hermanos, porque realmente fue un reencuentro de hermanos, y qué emoción y qué emociones se vivieron en aquellos momentos, ¿no? Bueno, originalmente nos invitaron a nosotros a que fuéramos a Canarias a participar del programa, puesto que todo lo que los canarios trajeron a Puerto Rico, palabras, agricultura, costumbres y música, incluyendo el tiple, el pie forzado, las décimas, las controversias cantando, todo eso quedó aquí y nunca murió. Al contrario, se desarrolló. Entonces, conocedores los canarios de que esto era así, deciden invitar a una serie de grupos a participar del programa ya. Y la gente quedó tan encantada, Dios mío, pero es que lo que estamos viendo es más canarios, y cantan igual que nosotros, y tocan igual que nosotros, y todo lo hacen igual que nosotros. Entonces se decidió un buen día que ya era hora de que hiciera Tenderete un par de programas en Puerto Rico. Y vinieron acá, y acá se les recibió, pero ni que fueran reyes, o sea, familia, estábamos recibiendo familia. Gente que nos entendíamos en la manera de hablar, en la música, en la cultura, en tantísimas cosas. Uno de los programas que tengo grabado en mi ordenador y que lo veo frecuentemente porque me llena y me inspira mucho es un programa en el que lo último que se cantó fue un pie forzado que terminaba diciendo Canarias y Puerto Rico. Y el grupo Mapellé, y fue en ritmo de Mapellé, que estaban cantando décimas, pidieron al que era, no sé si todavía lo es, el animador del programa, que él cantara la última. Entonces siguieron con la música, y cuando él empieza a cantar, cuando va a terminar con el pie forzado, dice esta frase que no se me va a olvidar nunca, que son una patria sola, Canarias y Puerto Rico. Y se han armado un escándalo en ese estudio, la gente gritando, los canarios gritando cuando él ha dicho eso, y a los puertorriqueños nos llegó muy dentro, nos caló muy dentro que él dijera una cosa así, que son una patria sola, Canarias y Puerto Rico. Más verdad no podría decirme, más claro no canta un gallo. Don José, ¿qué manifestaciones se ven, son tangibles en Puerto Rico de las huellas de los canarios, ¿no? de
de la identidad de los canarios, ¿no? ¿Qué se le viene a la cabeza a un puertorriqueño cuando oye la palabra Islas Canarias? ¿Qué es lo que primero, ¿no?, que se le viene a la cabeza? ¿Qué sentimientos vienen a una persona puertorriqueña cuando piensa en Canarias o oye la palabra Canarias? Pensamos que estamos hablando de otro pueblo más, otro municipio más de la isla. No porque Canarias sea un municipio, sino porque un puertorriqueño aquí en la isla y los que viven en fuera de Puerto Rico, en Estados Unidos, en el extranjero, cuando oyen hablar de tal pueblo, de tal municipio en particular, pues se sienten identificados, aunque haya unas pequeñas variables, unas diferencias, pero se sienten identificados, esa es nuestra gente, son parte nuestra. Y lo mismo sentimos con los canarios. Nos une la manera de hablar, decimos ustedes en vez de vosotros. El asunto del ceseo, el asunto de reducir la E inicial seguido de una aspiración en palabras, como en vez de decir está, hay gente aquí, mucha gente dice está. Sí, sí. Las mesas, en vez de las mesas, los hitos e hitas, la abuelita, el viejito, la ayudita, y tantísimas otras cosas. Por ejemplo, la mejilla, cachete, el tartamudo, gago, mojarse, enchumbarse, el dormitorio, pues el cuarto, darse un golpe en la cabeza, un cocotazo, prieto en vez de negro, botar algo en vez de tirarlo a la basura, botarlo. Y así por el estilo, tenemos un montón de cosas. El gofio, que puertorriqueño no le gusta el gofio, por Dios. El gofio, yo de niño era fanático del gofio, siempre lo estaba comiendo. Los mojos, el sancocho, la palabra sancochar. Mi papá, que era de ascendencia vasca, por eso el apellido. Sin embargo, como buen puertorriqueño, tenía mucho en su hablar de canario. Cada vez que yo iba para alguna parte, o alguno de mis hermanos, nos decían, vete por la sombrita. Vete por la sombrita. Eso más canario no puede ser. Más canario no puede ser. Yo recuerdo todo este tipo de cosas. Y entonces, en la música nuestra, o sea, la música típica puertorriqueña, no importa los gustos que uno tenga, que sea el rock, que sea la salsa, pero cuando uno oye música típica puertorriqueña, especialmente en tiempos de Navidad, porque mucha de la música típica puertorriqueña tiene el embrujo y el mensaje de Navidad como tradiciones traídas de los canarios, como por ejemplo cuando ocurre lo de la Candelaria, cuando ocurre lo de las fiestas de Reyes y todo este tipo de cosas. Eso es canario, eso lo trajeron los canarios a Puerto Rico. Y aquí quedó y aquí sigue. Pues ¿qué sucede? Que todo puertorriqueño que se siente orgulloso de ser puertorriqueño y de su identidad, cuando oye la música típica nuestra, es como si fuera una magia, como si fuera un embrujo, como que transporta a uno. Entonces, al escuchar música canaria, música típica, folclórica canaria, sentimos lo mismo, porque el parecido es increíble. No olvides que el tiple suena en Puerto Rico tanto como suena en Canarias, cuando estamos hablando de este tipo de música. Es uno de los instrumentos que está incluido. La guitarrita pequeña, pero con un gran corazón, Y eso, o sea, los puertorriqueños podemos oír, por ejemplo, bueno, los catalanes tienen una serie de problemas. En Puerto Rico hay gente de ascendencia catalana, con apellidos y todo. Los vascos, por otro lado, los gallegos, los valencianos, toda esa gente está presente aquí. Su herencia, su legado está presente aquí en Puerto Rico, incluyendo en el arte. Pero el canario no falta nunca. El canario es uno más. El canario es como decir, fíjate, me gustaría hacer un viaje al este de Puerto Rico. Lo último de este de Puerto Rico son los municipios de Fajardo, Humacao y después las islas municipios de Vieques y Culebra. ¿Cuál es la próxima? El archipiélago canario. Canarias. Yo creo, y esto lo voy a decir muy honestamente, llevamos más de 120 años separados. La inmigración canaria en Puerto Rico
No terminó con la invasión estadounidense. Todavía a principios del siglo XX seguían llegando canarios a la isla. Llevamos 120 años separados. Si hay alguien que me esté escuchando que tiene algo que ver con una aerolínea, ya es hora de que haya vuelos directos de Canarias a Puerto Rico, para que haya turismo de un lado para otro. Es la tierra española más cerca que nos queda, la más cerca que tenemos. Ya deberíamos estar otra vez, canarios y puertorriqueños, visitando de un lado para el otro. Que estoy seguro, en Canarias nunca he estado, es uno de mis planes, en partes de España, pero en Canarias no. Es uno de mis planes. Estoy seguro que cuando llegue a Canarias me voy a sentir como si no hubiera salido de la isla de Puerto Rico. Estoy seguro. Estoy seguro. Aquí hay un festival. Hay un festival que comenzó en el municipio de Atillo, uno de los 19 municipios que fundaron los canarios en Puerto Rico. En Puerto Rico tenemos 78 municipios. Ustedes tienen 88, 10 más que nosotros. Ustedes viven en un archipiélago, nosotros también. Este es el otro archipiélago. Y en el municipio de Atillo tienen un montón de costumbres canarias. Incluso tienen un pequeño festival que va creciendo, que comenzó en el 2017, donde hay gente que va con la vestimenta y con las banderas y hacen los bailes en la plaza pública y todo lo demás allá. Esto es algo que debemos seguirlo continuando, debemos seguir alimentando y promoviendo. Las cuestiones culturales, las cuestiones culinarias, todo aquello que nos une, todo aquello que compartimos, puertorriqueños y españoles, y en este caso especialmente puertorriqueños y canarios. Seguro que sí. Y don José, en estos momentos, ¿cuál es el plan, cuál es la situación de este movimiento de reunificación? ¿En qué situación política se encuentra? ¿Es incipiente? ¿Ya está más desarrollado? Por supuesto, entiendo que no se sienten a gusto con Estados Unidos porque parece que están en una especie de limbo, ¿no? Entre no son del todo un estado, digamos, de Estados Unidos, ni tampoco dejan de serlo. Es como una especie de colonia, ¿no? En este sentido, ¿verdad? Este sería un poco el planteamiento inicial, ¿no? Somos una colonia. Sí, somos una colonia. Estados Unidos, en su expansionismo, dejándose llevar disque por Dios, porque según ellos era Dios el que les estaba guiando para quedarse con las tierras de otro. Vaya, qué bien. Vamos a echarle la culpa a Dios también. Bueno, Estados Unidos, al agarrar Puerto Rico, se encuentra con un terrible problema. Puerto Rico, una isla como Cuba, como las Filipinas, como Guam, Guaján, que se llamaba, de la española, tiene 1 millón de personas en 1898. Y de acuerdo con lo que se llama los casos insulares, que son una serie de documentos hechos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y el Congreso de los Estados Unidos, los 50 estados que en aquel entonces todavía no eran 50, ahora son 50, decían que al agarrar, a conquistar un territorio nuevo, un territorio en el sentido de tierra, no en el sentido de unidad política, como se utiliza ahora. Por ejemplo, Puerto Rico es un territorio no incorporado. Pues la idea era agarrar estos territorios, si el lugar estaba vacío, convertirlo en estado y empezar a mandar gringos a vivir para allá. Si el lugar tenía gente, pero no era mucha, liquidarlos, genocidio. Esto no se lo está inventando José Lara, esto está escrito, genocidio. Venga, vamos a hacer genocidio, matar 1 millón de personas. No se les hizo fácil. Bueno, ¿cuál es la tercera forma? Vamos a convertirlo en un territorio no incorporado hasta que logremos asimilarlo por completo, eliminar por completo el idioma, la cultura, la religión católica, todo, y convertirlo en otro sitio más gringo, y entonces lo hacemos estado. Pero ¿qué sucede? Que los gringos precisamente se chocan, y de frente, con fuerza, bien duro, como decimos, con el hecho de que los puertorriqueños eran más españoles que nadie. ¿Y cuál es la virtud más grande del español? Ser testarudo. Testarudo. Y es que no había forma de cambiar estos puertorriqueños. Siempre hay alguno que otro que rápido se vendió y se agringó y
A eso lo llamamos el pequeño gringo, el petit yankee, pequeño gringo, pero la gran mayoría de nosotros resistió y no le dio la gana de aprender el idioma o de dejar de hablar el nuestro, ni nuestras costumbres, ni nuestra religión, ni las peleas de gallo que nos las trajeron aquí los canarios precisamente. 2 veces la prohibieron. La primera vez la prohibieron a principios del siglo XX y la tuvieron que volver a permitir. Y ahora el pasado presidente Trump las volvió a prohibir y están prohibidas. Pero estamos lidiando con eso porque las peleas de gallo no solamente es deporte de caballeros, sino que produce económicamente al erario del gobierno un montón de dinero, millones de dólares. Entonces, pues se nos dejó en ese limbo de que ni éramos Estado, ni éramos independientes. Estados Unidos no puede darse el lujo de que lo llamen un país imperial, porque es dizque el paladín de la democracia y de la libertad. Entonces ellos, usando las artes del lenguaje, en vez de decir colonia, dicen territorio no incorporado. Pero lo que están haciendo con Puerto Rico y con otros muchos de sus 14 territorios es precisamente una actitud colonial, es explotación. Acabaron con la agricultura, la echaron a perder, lo que teníamos aquí. Acabaron con el Banco Español de Puerto Rico, donde nosotros teníamos moneda, tenemos banco. Trataron con todas sus fuerzas de eliminar el español, no pudieron. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de las Naciones Unidas, se organiza lo que llaman el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Y se le dijo a Estados Unidos, bueno, ¿y qué de Puerto Rico? ¿Qué hay con Puerto Rico? Entonces, como había que buscar la forma de convencer a Naciones Unidas de que Puerto Rico no es una colonia, se inventan el Estado Libre Asociado, que es el que tenemos desde 1952. Ese estilo de gobierno, con una constitución local y todo lo demás allá no vale nada, porque aquí mandan los gringos, mandan lo que ellos digan, mandan lo que ellos quieren hacer. Y entonces esa es la crisis tan tremenda que tenemos. Y todas estas cosas, incluyendo lo de casi obligarlos a que se salgan de Vieques, que sacaran la Armada, la Marina de Guerra de Vieques, hace unos años, fue despertando conciencia en los puertorriqueños. ¿Sabes qué? Yo creo que es hora de que haya un cambio. Y ese cambio significa gente que está abogando por la estabilidad, que no va a ocurrir. Estados Unidos no va a darle la estabilidad a un pedazo de tierra y a una gente que considere extranjera, porque quiero que sepáis que para los americanos nosotros somos extranjeros, que tenemos la obligatoriamente propiedad de Estados Unidos, no es parte, es de la propiedad. Entonces esa es la situación. El puertorriqueño ya está cansado, especialmente las generaciones más jóvenes que están buscando cambio, que están buscando pues salir de estos moldes antiguos que obviamente ya no funcionan. Y por eso es que el auge del reunificacionismo es cada vez más grande. Nuestra asociación es la única registrada en Puerto Rico. Hay otros grupos y también hay grupos en Estados Unidos. Y estas personas tienen páginas en la internet, igual que nosotros. Estamos en una plataforma educativa para ir creando conciencia entre la gente. Y a esas plataformas han respondido muchísimo los españoles, porque una serie de cosas que salen en la internet van a tener España. Y entonces en España, la respuesta nos dejó pues completamente anonadados, porque aquí os vamos a recibir con los brazos abiertos, sois familia, es hora de que volváis, qué sé yo. O sea, apoyo. Y precisamente en este último año es cuando más ha crecido. Desde el 17 para acá, 2017 para acá, este es el año en que más ha crecido el movimiento reunificacionista. Está siendo muy notado, incluso legisladores del Congreso de los Estados Unidos ya están empezando a hacer preguntas con respecto a esto. Pues don José, para ir concluyendo,
Puerto Rico en 1870 aproximadamente tenía una renta prácticamente superior a Estados Unidos, ¿no? Ahora están en La una tenía. situación... La tenía, efectivamente la tenía. Tenía una representación en las Cortes Españolas. Ha habido hasta un vicepresidente del Parlamento, del Congreso, en su momento, que fue don Ramón Power y Giral, ¿verdad? Que fue puertorriqueño, ¿no? Es Sí, decir, estaban sí. perfectamente integrados, ¿no?, en España. ¿Cuál sería, para ir un poco ya finalizando, el plan del futuro? O sea, convertirse en una nueva comunidad autónoma, integrarse también en la Unión Europea. Esas serían un poco las líneas, ¿no? Eso es lo que buscamos. Sí, correcto. Eso es exactamente lo que buscamos. Con la reunificación, Puerto Rico aspira a convertirse, Puerto Rico fue la primera comunidad autónoma que España tuvo. No había tenido ningún país en el mundo. España fue pionera en esto. Cuando se le dio la autonomía a Puerto Rico en 1897 con la Carta Autonómica. Pues ahora aspiramos, con la reunificación, a convertirnos en la 18ª comunidad autónoma y por supuesto seríamos lo que una vez fuimos, provincia de ultramar. Participar en todo lo que es España, lo que hace España, cuanto hace España, ayudar a España a reunificarse ella misma, bastante fragmentada que está, y siendo miembros como españoles también siendo miembros de la Unión Europea. Con un desarrollo económico, Puerto Rico sería la puerta más grande, no solamente de España, de toda la Unión Europea en las Américas. En las Américas, a nivel de comercio y a nivel Dios mío, aquí teníamos, cuando estábamos con los españoles, teníamos una inmensa cantidad de puertos por los que se movían los barcos. Los estadounidenses cerraron todo eso y nos metieron la ley de cabotaje. Una ley que no nos permite a nosotros tener comercio con nadie, comprarle a nadie, ni venderle a nadie, a menos de que se haga moviendo los artículos, las provisiones, en barcos de bandera americana y con tripulación americana. Y carísimo que sale. Carísimo. Así es que eso es lo que buscamos. Queremos volver a ser una comunidad autónoma, en este caso la número 18, y una provincia de ultramar, y participar como debemos, como tenemos derecho, de lo que es ser, identificarse y vivir como españoles. Españoles en las Américas, españoles de Puerto Rico. Pues don José, un inmenso placer. No sabe lo que nos alegramos, la emoción que nos da pues escuchar a compatriotas, porque realmente son compatriotas en el otro lado del Atlántico, como decía el preámbulo de la Constitución de 1812, los españoles de un lado y otro, de un lado y otro del Atlántico, de un lado y otro del hemisferio, ¿no? Para nosotros ha sido un placer tenerla aquí, un orgullo tenerla aquí, un orgullo tenerle además como compatriota, una persona que está luchando por los derechos de los puertorriqueños y de ese reencuentro del mundo hispánico que yo le puedo asegurar que por lo que estoy viendo yo en redes sociales, esto cada día crece más, pero ya no solo con Puerto Rico, sino con otros territorios, y que esto empieza a ser un movimiento que tiene ya, y que tiene un discurso además muy, muy claro de unificación, de por lo menos de fórmulas de integración o de cooperación desde México hasta abajo, ¿no? Y esto empieza a ser una cosa que está tomando forma y que yo creo que no deberíamos perderle la pista, sino precisamente apoyarlo, darle forma, darle fuerza y contar con gente como usted, luchadora, y gente que tiene ese espíritu ideal, porque es un espíritu ideal, pero que es emocionante escucharlo desde aquí, desde Canarias, de este pequeño rinconcito de Puerto Rico, o de Canarias, o de Puerto Rico, ese pequeño rinconcito de Canarias, ¿no? También se dice la octava isla de Venezuela, pero bueno, en fin, tenemos tanto en común que realmente somos la misma cosa, ¿no? Y esto es lo que es algo que es evidente, somos la misma cosa. Y en fin, un enorme placer tenerla aquí. Esta es su casa para cuando quiera, lo que necesiten para colaborar, para desarrollar pues esta interacción, de nuevo, esta reunificación, ¿no? de lo que nunca nos debieron separar, pues somos hermanos que nos han separado a la fuerza, y aquí tiene su canal, aquí tiene su espacio para cuando quiera. Usted, sus compañeros, en fin, la cultura de Puerto Rico, todo lo que sea necesario para poner adelante, para seguir con este proyecto y ponerlo en valor, ¿no? Muchísimas gracias, don José. Bueno, pues muchas gracias, mi niño. Muchas gracias, mi niño. Mi niño. Y entonces, también lo decimos nosotros. Pues fíjate, eso ya vamos. Eso sí que es canarión. Pues don José, un inmenso placer, de verdad. Y hasta la próxima. Queda emplazado aquí a su programa.
Vale, Un hasta fuerte luego. abrazo. Grandes abrazo. bendiciones para todos. Un fuerte, fuerte abrazo. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias.